Gracias por acompañarnos y sobre todo a ustedes por hacer este espacio de Noticias 22 suyo con una propuesta literaria que hoy nos llena de emoción. Claro, porque vamos a hablar de las 3 ferias más importantes del libro que se van a llevar a cabo en Oaxaca, en la Universidad Nacional Autónoma de México y que se va a llevar a cabo en Antropología e Historia. Mucha actividad literaria en estos días, ya arrancan los festivales, pero también tenemos ópera. Se presenta la ópera de Macbeth. El Príncipe de Escocia, uno de los clásicos de William Shakespeare, una obra que se estrenó en 1606 y que ahora se recrea en su versión de ópera con la música de Giuseppe Verdi en el Palacio de Bellas Artes con el maestro Daza interpretando el rol principal. Además tenemos el contexto de lo que está ocurriendo en Venezuela, la crisis migratoria, la crisis política y social. Bueno, más adelante la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez nos va a estar explicando esta situación. Todo esto y mucho más aquí en Noticias 22. La invitación es a que se queden con nosotros. ¡Comenzamos! Regresa el encuentro cultural, literario y artístico de más tradición en el sur del país. Nos referimos a la 38ª edición de la Feria del Libro de Oaxaca, que además cambia de aires después de 9 años de realizarse en el centro histórico de la capital del estado. Vamos a conocer su nueva sede. Nos encontramos en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. En este lugar se va a realizar la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro. Van a tenerse más de 400 actividades, se van a realizar homenajes a Sergio Pitol y Amparo Dávila, pero sobre todo se va a poner un interés muy importante en atender a los niños que fueron afectados por los sismos del año pasado. Vamos a escuchar a detalle el programa de la 38ª Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Pues por un lado la Feria del Libro se enfrentaba todos los años con la idea de crecer el programa cultural y crecer la oferta editorial de libros, ¿no? Entonces el espacio de la Alameda, si bien es el espacio público más importante de la ciudad y del estado y nos brindaba una afluencia de gente increíble, siempre teníamos este tema de querer hacer más eventos. Entonces empezamos a diversificar y hacer actividades en muchas sedes alternas, en muchas escuelas, lo cual también logísticamente complicaba ciertos temas. Eso fueron los motivos principales por los cuales decidimos hacer este cambio, además de que trabajamos con la doctora Marisabel en la construcción del proyecto, ¿no? Determinando algunas necesidades para la feria. Entonces, de alguna forma se termina una etapa. También creo que la Feria del Libro de Oaxaca merece, digamos, un espacio propio, digamos, para realizar sus actividades. Con esta decisión de cambiar de sede, la Filo busca descentralizar las actividades culturales de la ciudad de Oaxaca y llevarlas a otras zonas, así como ofrecer mejores servicios a sus más de 100,000 visitantes, de tal manera que del 20 al 28 de octubre, el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca será el lugar donde se realicen los homenajes a Amparo Dávila y Sergio Pitol, pero sobre todo, se presentarán los resultados de Tejamos Oaxaca, programa de Fomento Ventura, con el cual se reunieron recursos y se realizaron actividades para ayudar a la población afectada por los sismos del año pasado. Nosotros recaudamos ya más de $500,000 pesos, ¿no? Que ya se ha destinado a varias actividades en San Mateo del Mar, Juchitán, Unión Hidalgo y Guajuapan, que fueron las zonas más afectadas. Ha habido un taller de crónica para niños en donde han, a través de la escritura, un poco sacado lo que sintieron ese día del temblor. Hemos dotado a un grupo musical de instrumentos también para que toquen. Ha habido talleres que se llama La Aventura de las Imágenes, que un poco intentan que los niños se apropien de sus comunidades y que muestren a través de fotografías cómo han quedado sus comunidades después de los sismos. Hicimos una feria del libro también en Juchitán, se presentó la antología de Tiembla. En San Mateo del Mar echamos a andar un taller con bordadoras de tejidos para reactivar un poco su economía. Les brindamos recursos para que ellas pudieran volver a tejer nuevamente y muchos de los productos se van a vender ahora en la Feria del Libro. Por supuesto que todas las ganancias son para ellas el 100%. Pero además se trasladará a 800 niños de estas comunidades para que disfruten de las actividades de la feria. Mira, vamos a publicar un facsimilar increíble
¿no? Donde están, porque fueron escritos con puño y letra, ¿no? Y es increíble, desde los títulos de los textos que dicen el día más tremendo de mi vida, de repente situaciones muy catastróficas, pero luego también otros textos de niños que lo que te cuentan es cómo su papá se iba todos los días a ayudar a las personas que habían perdido su casa. Entonces, de repente ves por un lado la tragedia, pero también ves un poco la esperanza, y todos con dibujos. Entonces, es un facsimilar muy bonito que lo vamos a presentar en la feria y que reúne textos de 25 niños de Juchitán, y la verdad es que te pueden decir a veces mucho más que una crónica increíble de un escritor prestigiosísimo. Se tendrá la presencia de Denise Dresser, Alberto Mangel, John Lee Anderson, Guy Lipovetsky, Guillermo Arriaga, Gael García Bernal y el general José Francisco Gallardo, entre otros. La Filo contará con espacios dedicados al fomento a la lectura y entregará el reconocimiento a la trayectoria cultural al Yago y al Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, dos instituciones creadas y apoyadas por Francisco Toledo. En el fondo, Francisco Toledo está detrás de todas estas iniciativas y muchas más, por supuesto, ¿no? Y también es a él un reconocimiento. Pero también nos pusimos a pensar un poco en cuáles eran las instituciones que a nosotros como generación que participa en la organización de la Feria del Libro habíamos sido marcados de manera tan significativa, y no hay otra en el Yago, ¿no? Todos de niños el Yago ya estaba, ¿no? Y de alguna forma ha representado parte de nuestra historia, y ese fue uno de los motivos por los cuales decidimos darle el reconocimiento, además de que se enmarca perfecto en los 30 años de su fundación. Además de los encuentros de fomento a la lectura y conciertos, Editorial Almadía presentará 15 novedades durante la feria. Novedades muy importantes, ¿no? El libro de Villoro, que probablemente sea el lanzamiento más importante en los últimos años. Es una apuesta muy fuerte que estamos haciendo con un libro que Juan lleva escribiendo 20 años sobre la Ciudad de México, que confía nuevamente en Almadía para un libro que pudo haber publicado cualquier editorial del mundo. Paul Theroux, publicamos un ensayo de este magnífico escritor norteamericano, super bestseller, ¿no? Un libro de viajes y ensayos. Publicamos también al colombiano Juan Cárdenas, que es de los escritores jóvenes más importantes, ¿no? Presentamos un oaxaqueño, premio Rulfo de novela de Bellas Artes, Antonio Vázquez, también muy joven, 33 años. Entonces tenemos como una mezcla de novedades de escritores jóvenes, pero también de muy consolidados. Desde la ciudad de Oaxaca para Noticias 22, Baldomero Ochoa, Ramón Ríos, Alberto Aranda, enviados especiales. Pues muchas gracias, Alberto Aranda, por este reporte tan completo sobre lo que va a ocurrir en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca y con esta nueva sede también, Rafael. Y seguimos con letras, con fiestas literarias, y de regreso a la capital les informamos que ya está todo listo para la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Que el año pasado se suspendió a causa del sismo. Vamos a ver cuáles son las novedades que tendrá para este 2018. Es una feria ya con tradición en la ciudad, con muchísima tradición, de un lugar donde puedes encontrar los libros culturales sobre cualquier ámbito de la cultura, y bueno, pues desde luego en todas las antropologías, en historia, conservación y en torno al patrimonio cultural de México. Aunque el 2017 no se realizó debido al sismo del 19 de septiembre, este año la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia celebra su 29ª edición con más de 300 actividades del 27 de septiembre al 7 de octubre, con Bolivia y Zacatecas como país y estado invitados respectivamente. Además de la exhibición y venta de libros tradicional de cualquier feria, yo creo que una de las características de esta es que tiene una oferta cultural realmente vastísima. Entre esos 300 eventos hay 6 foros académicos, son foros abiertos a todo el público, algunos de ellos en temáticas muy especializadas, por ejemplo, el 14º Foro Internacional de Música Tradicional, que es un foro que además está lleno de danza, lleno de cantantes, lleno de música. Realmente es un foro fuerte, es un foro que dura 3 días.
Otros foros que tienen ya tradición en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia son el Coloquio de Africanías, que en su 14ª edición lleva como subtítulo Guerras, Guerrillas y Resistencias. También se celebrará el 7º encuentro del libro intercultural y en lenguas indígenas. Y la 4ª jornada, distintas miradas sobre las ciudades históricas. Después tenemos por primera vez, no se ha hecho nunca, el coloquio La Evangelización Novohispana. Asimismo, se conmemorarán los 80 años de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el 2 de octubre habrá una charla sobre su participación en el movimiento estudiantil de 1968. Por su parte, Bolivia preparó un programa especial para esta feria. Va a venir también acompañándonos en esta feria un joven antropólogo, él se llama Ramón Torres, para mostrar cuál es el estado de los estudios de antropología y arqueología también en Bolivia. Con ellos vienen una muestra de la historiografía boliviana y una muestra de lo último que se está publicando en antropología y arqueología. Además, Zacatecas ofrecerá una conferencia magistral sobre Ramón López Velarde, la actuación de la Banda Sinfónica de Zacatecas, la proyección del documental El Caos y el Orden sobre Manuel Felgueres y una exposición de Pedro Valtierra, entre otras actividades. Noticias 22, Irma Gallo. Y por supuesto que entre estas actividades no puede faltar la conmemoración por el centenario de natalicio de uno de los grandes autores de nuestra tierra. Él decía que nació en Zapotlán el Grande, un pueblo tan grande que lo convirtieron en Ciudad Guzmán hace 100 años. Me refiero a Juan José Arriola, quien el próximo 21 de septiembre nos confubalaremos para festejar a este ilustre autor jalisciense. El artesano de la palabra que amó al lenguaje por sobre todas las cosas. Vamos a ir calentando motores rumbo a esta celebración. El trabajo narrativo de Juan José Arriola se caracterizó por su brevedad, su lenguaje irónico y la combinación de recursos literarios que hicieron imprescindibles los títulos varia intención, confabulario, palíndroma y bestiario en la literatura mexicana. Sus cuentos, digamos, tan personales se vuelven universales. Esa es una de las claves, me parece, para leer a Arriola. Su carácter universal a través de esta exploración íntima de sí mismo, de esta capacidad de observación que por supuesto permea a terceros, permea a lo que lo rodea y, como te decía, se vuelve universal y se vuelve atemporal, sobre todo, que se lee muy bien a Arriola en estos años, que eso es algo que no todos los autores logran. Los escritores Aldo Rosales y Roberto Bolaños Godoy propusieron un acercamiento fresco y novedoso al escritor jalisciense, que este año cumple un centenario de su nacimiento. Son textos fronterizos en los que hay por lo menos la intervención de dos formas textuales, dos y a veces más, ¿no? Y muy frecuentemente textos que nosotros podríamos leer o que se acercan al ensayo. Arriola es un escritor kafkiano y textos como El guardaagujas lo hacen patente. Te mencionaba Kurt Vonnegut, un autor, digamos, reciente, indica en su decálogo del cuento, empieza lo más cerca que puedas del final, que me parece una clave interesantísima, y Arriola en El Faro parece haber descubierto eso muchísimos años antes que Vonnegut. La acción empieza trepidante, los personajes están muy bien delineados a pesar de las pocas líneas que tiene, y me parece maravilloso descubrir cómo se puede construir un cuento con personajes profundamente bien delineados en su psicología y que tienen un desenlace sumamente humano en tan pocas líneas, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso y creo que es algo que puede hacer solo alguien que fue un observador de la condición humana. Ubicar o concebir a Arriola como un maestro del estilo, de un estilo inigualable, de gran calidad literaria, de gran altura poética, pues lo vuelve un escritor imprescindible. Noticias 22, Óscar Cortés. Y Noticias 22 ya prepara un programa especial dedicado al homenaje a este escritor jalisciense. El próximo 21 de septiembre, no se lo pierdan, y por lo pronto una brevísima pausa y seguimos hablando de encuentros literarios, uno muy especial que se celebra en la UNAM al volver.
Ya lo anticipábamos, tome nota, del 25 al 30 de septiembre, la máxima casa de estudios se viste de letras con la segunda edición ya de la Feria Internacional del Libro Universitario Filuni. Nos da muchísimo gusto recibir a Joaquín Díaz-Canedo para platicar al respecto. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por hacernos este espacio. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Joaquín. Gracias, bienvenido. Bueno, pues vamos a comenzar. Es la segunda edición. Se espera que se duplique el número de asistentes y compártenos un poco cuál es, digamos, la temática de esta edición. Sí, bueno, eso es lo que yo dije en la rueda de prensa, espero poderlo cumplir. La temática, la feria tiene este sentido de reunir a los catálogos de las editoriales universitarias de varios países de América Latina, de España, de Estados Unidos, porque la producción editorial de las editoriales universitarias tiene características diferentes, digamos, y convive, pero no del todo bien con las editoriales comerciales. Entonces, lo primero es tener esta exhibición, ¿no? Y alrededor de eso, como siempre pasa, pues se hace un programa de actividades, digamos, culturales, literarias. Este año, lo más importante es, como el año pasado, hay una universidad invitada. Este año es la Universidad Nacional de Colombia, que es la gran universidad pública de ese país, tiene sedes en todas las regiones del país y trae un programa muy interesante, trae más o menos 23 invitados, todos ellos académicos, investigadores de la universidad y que traen un programa muy diverso de actividades y conferencias, desde cuestiones, por ejemplo, de matemáticas y filosofía del lenguaje, cuestiones de medicina, hay un libro sobre, por ejemplo, medicina forense que se llama El olor de las almendras amargas, que se supone que trata sobre la muerte de los personajes de las novelas de García Márquez, por ejemplo, ¿no? De que se murieron, un análisis forense. Hay un gran creador teatral, digamos, que ha investigado mucho las extensiones del teatro a otras artes escénicas. Hay varios invitados que van a hablar sobre el tema del proceso de paz en Colombia, que es un tema político, social, que ha, digamos, sido muy difícil de desentrañar, de llegar a un acuerdo que termina con un disenso social, con una decisión incluso territorial, y que pues creo que no dejará de tener algunas lecciones para nosotros, ¿no? Viene un combo que en el conservatorio de la Escuela de Música de la universidad hay un combo de salsa, bueno, de música popular colombiana, que todos sabemos que es la cumbia, el vallenato y los ritmos afantillanos. Viene un performancero que va a dibujar la anaconda ancestral, es un dibujo, digamos, que hace ahí. Entonces, es realmente un programa muy variado que va a tener lugar todos los días de la feria. Otra parte importante es, ahora quisimos darle un énfasis para que acudan más muchachos de bachillerato y de los primeros años de licenciatura. Y hicimos un ciclo que se llama Tu cita con el conocimiento. Por un lado nos han apoyado mucho las facultades, van a estar allí dando algunas charlas un poco sobre cuál es ahora, digamos, el sentido de ciertas profesiones, ¿no? ¿Qué hace ahora un jurista? ¿Qué hace un ingeniero? Porque ha cambiado muchísimo, digamos, el contexto y la realidad de esas profesiones y cómo un poco las facultades entonan, acomodan un poco sus programas de estudio, sus carreras a esta nueva realidad profesional y de los campos del saber, digamos, ¿no? Y están ahí, pues, por ejemplo, una conferencia que va a estar el propio director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Mazari, que se llama ¿Arquitectos para qué? O ciencias sociales, cuántas y cuáles, digamos, ¿no? La ingeniería hoy, la química, las humanidades, por supuesto, que se llama Crítica e Historia. Entonces nos han ayudado mucho a hacer un programa muy interesante de conferencias en esto. Y los institutos también, y ahí vemos también fronteras del saber, ¿no? Más que lo que se sabe, lo que no se sabe. En nanociencias, en genómica, en biomedicina, en astrofísica. Entonces tenemos esas dos cosas. Y una tercera cosa es que se van a presentar los libros que ha publicado, que está publicando la Coordinación de Difusión Cultural sobre el 68. Hay uno muy interesante que se llama 1968-2018, una historia colectiva de medio siglo, que coordina Claudio Lomnitz y donde escriben pues Elena Poniatowska, Héctor Aguilar Camín, Marta Lamas, pero también Fernanda Melchor, Diego Flores Magón, gente joven, gente no tan joven, mujeres, hombres, y a cada uno se le asignó un año por sorteo.
y la idea es que escriban un recuerdo de ese año que de alguna manera sea representativo o emblemático y un poco el contexto total, y se hace una historia corrida como un cadáver exquisito, ¿no? Estos que se dibuja una parte, se oculta el resto y se sigue dibujando, y realmente queda un libro muy bonito. Tenemos otro sobre el 68 francés, lo presenta Jacques Lafay, por ejemplo, con Philippe Paulet. Tenemos otro muy interesante que es la Dirección de Literatura, que se llama Memorial del 68, que es una cronología de los hechos, pero luego también hay un poco varios ensayos que intentan ubicar en el 68 la semilla, digamos, o el comienzo de varios fenómenos sociales, digamos, los temas de género, los temas de transparencia, el tema de democracia, y escriben pues Pepe Woldenberg, Rolando Cordera, Jacqueline Pechard, Sandra Lorenzano, el Fisgón, que escribe sobre la caricatura, en fin, un libro muy diverso, muy interesante. Es una feria muy rica y me gustaría retomar lo que hablabas de los institutos de manera particular, porque sé que hay una reestructura en lo que respecta a ciencias sociales y humanidades. Viene una investigadora alemana inclusive. Así es, Marianne Breich. Ella, bueno, estudió también en la universidad, pero digamos, ellos están un poco definiendo, porque aún más que ciencias sociales, investigaciones sociales es todavía más amplio el campo, digamos. Ahora tuvieron una pequeña muestra de libros y había cosas de etnomusicología, por ejemplo, ¿no? Es amplísima la cosa. Y ellos mismos están interesados como empezar en una discusión de agenda, o sea, qué grandes temas de investigación van a ocupar, digamos, pues, en un plano como estratégico, digamos, en varios años hacia adelante. Entonces, con el director del instituto, pues me pareció padre tener una primera discusión allí que se llama las ciencias sociales de la globalización a los estudios muy regionales, digamos, con esta investigadora Marianne Breich de la Universidad de Berlín. Y lo que refuerza el carácter internacional de esta feria. Así es. Bueno, vienen, por ejemplo, porque tenemos todas las actividades de profesionales, ¿no? El coloquio, que ahora son redes de edición, lectura y distribución, viene Roger Chartier, va a estar Juan Domingo Argüelles, viene Gustavo Ariel Schwartz, que es un especialista en redes. Tenemos el coloquio de bibliotecarios, va a estar ahí Raúl Trejo del Arbre, un poco hablando de todo el tema de los fake news, digamos, y cómo el bibliotecario ahora tiene que tener un papel de orientador sobre la calidad de la información, digamos, ¿no? Tenemos, bueno, ya son más como de seguimiento de los editores universitarios, vamos a revisar las nuevas disposiciones, un encuentro de libreros universitarios, la Red al Texto, que es la red de editoriales universitarias. Vamos a examinar un tema sobre las editoriales de calidad, sobre las colecciones de calidad, que es acercar un poco la publicación de monografías al modelo de las revistas especializadas. También en las revistas especializadas tiene un congreso. Y vamos a otorgar, como el año pasado, el reconocimiento al editor universitario. Esta vez el jurado eligió a Sairi Karp Mitastein, que es la directora de la Dirección Editorial de la Universidad de Guadalajara, una mujer muy profesional, una mujer ejemplar, digamos, tanto por lo que ha hecho con la editorial de la universidad, como por su papel en la Red al Texto de Editoriales Universitarias de la República y en la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. Joaquín, es importante porque la industria editorial universitaria es muy grande, ¿no? Por lo menos la UNAM publica más de 2,000 ejemplares al año, ¿no? ¿Cuál es uno de los propósitos también de este foro, digamos, además de difundir el trabajo que hace? Es un poco eso, ¿no? Es decir, las editoriales universitarias tienen un poco todas la misma característica. Su razón de ser no es comercial, digamos, ¿no? Sino es dar visibilidad a todo el trabajo que se hace en las universidades, en los 3 órdenes que normalmente tienen las grandes universidades públicas, que es la investigación especializada, la docencia, con libros de texto, digamos, y la divulgación cultural, la difusión cultural, la extensión universitaria. Con todas estas colecciones es muy común, por ejemplo, que las universidades tengan muy bien publicados a los autores importantes locales, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se presenta en la Universidad de Colombia es una obra completa de este poeta vanguardista muy importante que se llama León de Greiff, que la presentan el editor de la universidad y Chema Espinaza, José María Espinaza. Entonces, si es esta idea de que se puedan ver esos libros, ¿no? También están invitados, por cierto, los compradores especializados de las bibliotecas de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un mecanismo para facilitar que revisen y que puedan adquirir los fondos de las universidades que van allí, ¿no? Es fascinante y eso también nos lleva a replantearnos las nuevas tecnologías, cómo acercarnos, sobre todo los jóvenes, a estos materiales de divulgación. Nos daremos una vuelta a la UNAM y bueno, algo que surgió y hay que mencionarlo esta mañana en la conferencia de prensa fue esa inquietud sobre
de la sede, no hay problema, se lleva a cabo en tiempo y forma. Sí, es una sede que tiene accesos muy claros, digamos, está en CU, pero un poquito fuera del campus, hacia el metro. La avenida Limán. Va a haber circulación del Pumabús, que va a estar, hay un estacionamiento para el público general, y bueno, está bastante a la mano, ¿no? ¿Y las fechas? Ya, 25, martes 25 de septiembre al domingo 30 de septiembre, es de 10 a 8 de la noche, la entrada es gratuita, y puede ir quien guste. Va a haber facilidades para que la gente pueda comer allí. Va a haber un poco de música por la noche. El combo de la Universidad Nacional toca en la NESA. Ojalá puedan ir. El jueves 27 a las 8 de la noche la entrada también será gratuita. Y va a haber un grupo guatapurí que toca también vallenato. Va a estar Alain Derbez con Iraida Noriega haciendo algo de blues. Entonces también, digamos, a partir de las 7, que empieza a bajar la actividad de las conferencias, habrá un poco de música para amenizar ahí a la gente que está trabajando. Pues nos reencontramos en la feria. Qué bueno, ojalá los podamos ver por allí y también pues a todo su público. Nos dará mucho gusto. Muchísimas gracias. Al contrario, bienvenido de nueva cuenta. Y vamos con más información, Karen. Con un homenaje a una vida llena de danza y amor por el arte mexicano. Silvia Lozano es una de las artistas más reconocidas internacionalmente como una promotora líder del auténtico folclore mexicano. Desde que era niña, muy chica, mi padre nos inculcó muchísimo el conocer el país y nos llevó por todo el país. Dijo, antes de que conozcan el extranjero, conozcan su país primero. Entonces nos tocó muchas festividades que presenciamos. Entre ellas, fíjese que me tocó presenciar. Yo tenía 12 años cuando presenciamos el festival del centenario de la Sandunga y fue una fiesta preciosísima, ¿no? Y así por el estilo, en muchas comunidades que íbamos, pues, nos tocaba ver festividades muy bonitas y ese fue el cariño y el amor tan grande que yo tengo por este país y su gran cultura. Silvia Lozano comenzó sus estudios en la Academia Mexicana de la Danza, donde se graduó en danza contemporánea, ballet clásico, y en el Instituto Mexicano de las Bellas Artes se graduó como bailarina folclórica mexicana. También cursó estudios de pintura y arquitectura en la Academia de San Carlos. Desde luego que sí, mire, eso me ha servido muchísimo porque los jicalpestres, los que sacan las tehuanas, que nosotros ya no los compramos originales porque se pueden romper. Entonces hacemos una reproducción exactamente, pero en fibra de vidrio, otro material, pero hay que pintarlos. Entonces, pues yo los pinto, ¿no? Como también las artesas de Guerrero, también las pinté, o los almudes, todo eso, el cajón donde se toca el tapeado, ¿no? Eso me ha servido porque, y además también porque estudiando pues el color, las combinaciones de los colores, que es importantísimo. Entonces todo eso es un complemento, indudablemente. Tiene que ver desde el diseño también, ¿no? La parte escénica también es importantísima, la iluminación que lleva. Entonces todos son cuadros pictóricos, exactamente, se convierten en eso. A lo largo del evento se presentarán bailes folclóricos y música de las diferentes regiones de la República Mexicana. Asimismo, se proyectará un video de la trayectoria de Silvia Lozano y ella saldrá del escenario para interactuar con el público. Mira, esta función va a ser el 14 de septiembre, la función va a ser a las 8:30 de la noche, ¿verdad? Y los esperamos con muchísimo gusto. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Antes de la pausa y dando seguimiento, como hemos venido haciendo desde hace un par de semanas, a los acontecimientos que se viven en la Universidad Nacional Autónoma de México, y hablaba hace un ratito, Joaquín, de las fake news. Es muy importante porque empezaron a circular rumores sobre supuestos estudiantes que agredieron al rector en una reunión en el CCH. Les comparto a continuación el comunicado que publica la propia Casa de Estudios, que dice lo siguiente: el rector Enrique Graue se reunió esta tarde con la Asamblea General del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y luego de revisar el pliego petitorio con los estudiantes del plantel, aceptó públicamente cada uno de los 9 puntos que integran el documento. Asimismo, el rector se comprometió a realizar las acciones necesarias para la desarticulación, destitución y expulsión de la universidad de grupos porriles y aquellas personas que lo subsidien, promuevan y protejan, además de garantizar que no existirá ningún tipo de represalia a los participantes en el movimiento estudiantil. La reunión, a la que asistieron más de 500
500 alumnos, profesores y padres de familia. Duró 1 hora y 10 minutos y se llevó a cabo en un orden ejemplar. Graue estuvo acompañado por el secretario general de la universidad, Leonardo Lomelí, y por el director general del CCH, Benjamín Barajas. El encuentro concluyó con un Goya generalizado en un ambiente de respeto y tranquilidad. Ahí está pues lo que sucedió esta tarde en la reunión entre el rector y los integrantes del CCH Azcapotzalco. Y estaremos pendientes de lo que suceda en los próximos días. Por el momento, una breve pausa y regresamos con ópera. Bajo el influjo de una profecía inevitable, Macbeth nos hará testigos de la travesía hacia una perdición. Esto será en el Palacio de Bellas Artes. Recordemos que es la obra de este rey de Escocia donde Shakespeare deja manifiesto la relación entre el poder y el dramaturgo. Está próxima a estrenarse la ópera en 4 actos y 10 cuadros con música de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave y Andrea Maffei, basado en la tragedia homónima de William Shakespeare. Macbeth sí es un gran personaje que requiere de mucha energía negativa también. La verdad es un papel que yo ya tenía muchas ganas de representarlo. Es una de las cúspides de la ópera, de los roles operísticos y sobre todo pues para el barítono, ¿no? El barítono, como sabemos, siempre o casi siempre tiene ese papel antagónico. Ahora hacemos un antihéroe, ¿no? El antihéroe por excelencia, shakespeariano, con tanta y tanta tradición y supersticiones alrededor de él. Esto que dicen que si se menciona uno debe tocar madera. Uno debe de tocar la madera, estamos sentados sobre bancas de madera, debe tocar madera, o la gente de teatro dice, debe decir Tepcam, al revés. Aunque muchos son los compositores que han encontrado inspiración en el inmortal poeta y dramaturgo, ninguno lo ha hecho con la maestría con la que Verdi realizó sus 3 óperas shakespearianas, Macbeth, Otelo y Falstaff. Es mi debut, es un reto extra el hecho de que estemos haciendo la versión de 1847, que fue la primera que Verdi presentó, y que más tarde, en el 65, casi 20 años después, cambió. El equipo creativo de la ópera Macbeth lo constituye Marco Guidarini, director concertador, Lorena Massa, directora de escena, el diseño de escenografía e iluminación son de Alejandro Luna y el diseño de vestuario de Lois Kazan, y ofrecerán funciones los días jueves 13 y martes 18 de septiembre a las 20 horas y el domingo 23 a las 17 horas. Hola, soy Alfredo Daza, barítono. Estoy aquí para invitarlos al Palacio de Bellas Artes. Estamos poniendo el Macbeth. Tengo el honor y el privilegio de regresar a Bellas Artes después de 18 años a cantar este papel magnífico. Vengan, se van a divertir. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Oye, Rafael, y a propósito de Macbeth, comentabas que hay por ahí una frase maldita en esta obra. De hecho, los que se dedican al teatro o a la ópera tienen prohibido decir Macbeth dentro del teatro porque algo les va mal. Me comentaba Salvador Perches, que hizo este reportaje, que ahora que fue a levantar las imágenes, en efecto, la esencia de la maldición que gira en torno a la obra de Shakespeare estaba presente porque había mucha tensión. Prohibido decir Macbeth en el escenario y celebrar la presencia de Alfredo Daza en México, sonorense distinguido y uno de los grandes barítonos de nuestra tierra. Parte de la cultura teatral, ¿no? Y la música de Verdi es hermosa, ¿eh? Hay que ir. Bueno, y ahora vamos a hablar de sorprendentes, divertidas e insólitas historias que nos cuentan 6 pasajeros que se han quedado varados a las afueras del Teatro del Milagro. Historias, cuentos y leyendas, fábulas y relatos son narrados por un grupo de pasajeros cuyo transporte se descompone en medio de la nada. Pasajeros, tengo 2 noticias que darles. Una buena y otra mala. ¿Cuál quieres? La fija, pero rápido, ¿no? Ahora sí, cabrón, que no me dio ya. Se trata de la obra Descompuestos, escrita y dirigida por Haydée Boeto,
que se presenta sábados y domingos en el Teatro El Milagro con la compañía Los Conjurados Teatro. Es que su familia como que quería que yo fuera de una manera y yo... Descompuestos apuesta por recuperar el sentido de la colectividad y la convivencia a través de relatos únicos de gente común, narrados con música y juegos escénicos como herramienta lúdica para contar cualquier cosa que se desee. Las historias están inspiradas en cuentos populares, anécdotas y leyendas. Los objetos manipulados por los actores cobran vida propia y se convierten en el eje de la obra, con el objetivo que los niños se identifiquen y se encuentren en ese juego escénico, que sepan que siempre que lo deseen pueden narrar historias y que éstas merecen ser escuchadas. La dramaturgia, dirección y letras de las canciones son de Aide Boeto. La música original es de Carlos Porcel Nahuel. El elenco está compuesto por Héctor Iván González, Elena Gore, Daniela Jaimes Padilla, Inés Peláez, Tania María Muñoz, Sabdi Blanco y Miguel Jiménez. Descompuestos se presentará todos los sábados y domingos y hasta el 23 de septiembre a las 13 horas en el Teatro El Milagro, ubicado en la calle Milán número 24. ¡Ahora sí, Fausto! ¡Jálate! Por supuesto, una de las esencias cuando surgen los museos en la posguerra en Europa es mantener una conexión con nuestros ancestros, Karen. Así es, y el Museo de Historia Natural nos abre sus puertas para ser partícipes de un encuentro con el pasado. Bueno, el museo básicamente se instala aquí ya en la sección de Chapultepec el 24 de octubre de 1964 por el presidente Adolfo López Mateos. Cuando Leonidas Guadarrama hace este diseño del museo, él quiere hacer una representación de la división celular. Entonces, por eso hace cúpulas, que empezamos desde una y se va dividiendo poco a poco. La forma de burbuja o media burbuja también estaba pensada para que el museo soportara la actividad sísmica de la Ciudad de México. Cada una de las cúpulas son parte de las salas del museo. Tenemos un vestíbulo y tenemos 9 cúpulas. Cada una representa una sala en exposición. La mayor parte de la colección original todavía sigue en el museo. En la sala de evolución de los seres vivos vamos a encontrar un mural que nos va a platicar cómo ha ido evolucionando la vida en la Tierra. Es básicamente 3.600 millones de años de historia hasta básicamente el periodo en el que estamos hoy en día. Vienen muchísimo por los dinosaurios, llegan con la idea de ver a nuestro Diplodocus, pero se van muy emocionados porque no solo ven al dinosaurio, sino también se dan cuenta de la megafauna que existe en nuestro planeta. El panda es como la pieza que más les gusta porque es como muy carismático, entonces el panda es como lo que más les llama la atención. Los leones les gusta muchísimo y también el oso polar. Tenemos un panorama increíble de la vida que habita nuestro país. Por eso es que se decide justamente hacer hincapié en esta parte, para que la gente se enamore y descubra lo que tenemos en México. Tenemos las noches de museo, que es el último miércoles de cada mes, y bueno, de esos eventos, de los más llamativos, por ejemplo, son las noches astronómicas. Nuestro museo abre de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y el día martes es entrada gratuita. Una interesante aventura, Rafael, recorrer la historia en este museo.
y sigan checando los museos que rescata Noticias 22 Digital en nuestro sitio web noticias22.tv para saber qué riquezas museográficas tiene de manera particular la Ciudad de México. Y con esta recomendación, nos vamos a una breve pausa. Antes de dar paso a la visión global, recordemos en qué consiste el Pacto Mundial sobre Migración con el que los Estados miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a mejorar la protección de los migrantes. Los Estados miembros de la ONU firmaron en julio pasado el primer acuerdo global para aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados. En este documento, que consta de 23 objetivos, destacan las medidas contra la trata y la separación de familias. Es un trabajo que se ha realizado para tratar de establecer una mejor gestión de la migración, considerando las diferentes perspectivas que hay de los diferentes países. Y es un documento que, bueno, no es vinculante, pero sí es un primer ejercicio que la OIM reconoce como algo histórico y extraordinario. Estados Unidos se negó a participar en el pacto, pero como se trata de un acuerdo no vinculante, los países miembros tienen la esperanza de que haga uso de él más adelante. Estados Unidos se retiró justo antes de la última consulta, aquí que se hizo en Puerto Vallarta, y al terminar las consultas también se retira Hungría. El hecho que sí se retira uno de los países, bueno, dos países muy importantes para la migración, fue preocupante, pero por el momento, como no es un documento que es vinculante, siempre hay oportunidad para que en algún momento se utilice este documento, se utilice esa herramienta y que sin ser parte realmente del grupo, siempre puede ser útil. En sí, esos objetivos tratan de ser comprensivos, holísticos, pero no tratan de determinar si sí o si no se debe hacer una migración. No establece nada en ese sentido, sino que prevé que el contexto migratorio a largo plazo se va a desarrollar y que sí se necesita una guía para empezar. Así que no se promueve la migración a través del documento, tampoco se impide. Se trata de ver hacia un mundo, el futuro, donde la migración será más por deseo que obligación. El documento se encuentra ya disponible en inglés en la dirección que aparece en pantalla. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, los temas migratorios fundamentales para entender la historia contemporánea, y no solo de América Latina, sino de todo el mundo, de todo el orbe. Y ahora, de manera particular, Sudamérica está caliente, mientras en Brasil ya Lula dijo que no va, aunque iba arriba en las encuestas, no va por la presidencia. Venezuela sigue con crisis de migrantes y Michelle Bachelet sigue dando de qué hablar. Doctora Ileana bueno, sí, es cierto, parece que tenemos, gracias, muy amable, sí tenemos un poco Sudamérica con estos temas muy candentes, pero el que llama más la atención es que ustedes saben que Bachelet no solamente fue presidenta en Chile, sino que además también fue quien presidía el Comité de Equidad de Género de Naciones Unidas. Hoy vuelve a ocupar una posición muy importante en Naciones Unidas. Ella actualmente es la alta comisionada de los derechos humanos y lo primero que hace al tomar la voz en un informe es justamente señalar la situación de Venezuela y de Nicaragua. Esto es muy importante, hay que acotarlo. Y algo muy importante es que el señalamiento que ella hace tiene que ver precisamente con la pauperización del pueblo venezolano, en particular en temas alimentarios, en tema de salud, en tema de la seguridad del ciudadano venezolano y, por supuesto, esto que ha provocado este éxodo masivo, particularmente a estados limítrofes, como pueden ser Colombia y Ecuador particularmente, pero también con un éxodo hacia Brasil. Estos datos son relevantes. Se ha querido comparar por muchos periodistas que el éxodo puede ser hasta de 4 millones, lo que superaría la crisis en Siria, donde hubo un éxodo prácticamente de 6, pero a lo largo de la historia de Siria. Es incomparable, hay que decirlo,
por las situaciones de Siria y particularmente que tiene Venezuela por este cambio de sistema económico-político, azotado por otros estados, particularmente las sanciones de Estados Unidos y las sanciones también de la Unión Europea, que agudizan la crisis al interior del Estado venezolano. Pero, y sin embargo, bueno, estos señalamientos los hace Bachelet y por supuesto genera prurito en Venezuela y por supuesto también en algunos estados proclives a la defensa venezolana. Esto que dices es muy interesante porque pareciera que hay una ruptura al interior de América del Sur o en general de Latinoamérica. Cuando fue esto que tronaron ahí los drones, cuando estaba Maduro dando un discurso público, de inmediato señaló a Juan Manuel Santos. Entonces, ¿qué está pasando? Y son de izquierda todos, estamos hablando de una Sudamérica que se había cargado hacia las izquierdas y de repente parece haber una ruptura. Bueno, sabemos que Colombia siempre ha sido un gran aliado por la necesidad, en un principio del combate precisamente a los grupos guerrilleros que se habían incoado en la región, dentro de Colombia, pero luego también en contra de los grupos criminales y luego, por supuesto, también en contra de los narcotraficantes y demás. Es decir, Colombia tiene una posición donde Estados Unidos tiene bases, donde Estados Unidos tiene cierta injerencia en la parte militar. Entonces, por supuesto que entonces el mandatario venezolano siempre ha sostenido que hay una injerencia a través de Colombia por parte de los Estados Unidos en territorio venezolano. Incluso Maduro ha acusado que este atentado, que parece ser que se ejecutó por 3 drones que dejaron caer algún tipo de explosivos y que finalmente pudieron guarecer al mandatario venezolano, imputa directamente a los Estados Unidos vía Santos, que bueno, ahora ha sido relevado por el presidente actual de Colombia, que es Duque. Pero finalmente el enemigo es todavía Colombia para Venezuela. Aunque hay que decirlo, es en este momento el país que más venezolanos se está recibiendo. Entonces, esta también es una de las grandes contradicciones. Llama la atención, Karen y Rafael, las cifras que está dando actualmente la Organización para Alimentaria y para lo que es la agricultura y los alimentos de Naciones Unidas, que es la FAO, que está señalando que en este momento Venezuela está teniendo una crisis humanitaria, pero en términos de malnutrición del 12% de la población venezolana, que no está encontrando poder satisfacer las necesidades alimentarias que requerirían. Hay que decirlo que incluso este estudio que emite la FAO señala a Haití, que es uno de los países más pobres, si no el que más pobre de América, lo pone todavía por encima en cuanto a la perspectiva y posibilidad de nutrición en comparación a Venezuela. Pero también, por supuesto, el mandatario venezolano ha acusado a la FAO y a Naciones Unidas como ser también un instrumento en contra de las políticas que está implementando. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un poco el equilibrio entre las voces al interior del Estado, también aquellas que han emigrado, los periodistas al interior y fuera de encontraríamos que hay de todo. Hay quienes sostienen que el cambio político, por supuesto, tiene costos y que, por supuesto, las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y otros estados está reduciendo la posibilidad de maniobra de la propia Venezuela. La reducción de los 5 ceros a la moneda para tratar de equilibrar y evitar esta hiperinflación que hace inaccesible a los ciudadanos el alcance de ciertos elementos básicos para su subsistencia, pues también agudizan esta percepción. Entonces, habría que ser como muy sensatos para hacer el análisis respecto de Venezuela. Finalmente, efectivamente, todo cambio político va a tener siempre una desventaja, genera un conflicto, esto es real, pero hay que ver que también lo que posee Venezuela es petróleo. Doctora, algo importante es que, bueno, en las cifras que manejan son más de 2 millones de migrantes hasta ahora, bueno, de exiliados hasta ahora, y Maduro niega absolutamente lo que está ocurriendo, incluso dice que son más los que llegan que los que se van. ¿Qué es realmente lo que le espera a Venezuela en este panorama? Si estamos hablando de una transición política, ¿cuál es el panorama que se puede vislumbrar? Bueno, el panorama lo vamos a ver a nivel global, Karen, y tendría que ver con esto. Las cifras siempre pueden ser manipulables y actualmente Venezuela ya no posee una página web donde pudiera visibilizar efectivamente lo que está ocurriendo, que nos permitiría tener un análisis un poco mucho más puntual. Entonces hay quienes dicen 2.5 este éxodo y otros, algunas ONGs, que dicen que hasta 4, ¿no? Entonces las cifras oscilan en este sentido. ¿Qué podemos esperar? Vamos a observar cómo efectivamente Rusia y China se van a acercar todavía más
a Venezuela para tratar de incidir y tratar de obtener una ventaja en torno a temas de comercio internacional. Es decir, va a seguir desarrollando su economía, si quieren, de una manera mucho más nacionalista, obligado, repito nuevamente, por las circunstancias. El aislacionismo que está teniendo en este momento Venezuela es multifactorial, no obedece solamente un modelo económico desde Chávez a la fecha, sino también por las circunstancias que está sufriendo respecto al modelo capitalista de carácter internacional. Pero estos estados podrían solventar en algo lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Y no nombremos a Cuba porque finalmente Cuba en este momento tiene una economía muy restringida, imposible de tener ningún apoyo hacia Venezuela. Reflexiones muy interesantes porque no hay para comida, pero todo se va a pagar entonces en bitcoins. ¿Dónde va a estar la tecnología para poder tener estas cibermonedas? Bueno, ellos actualmente también son los que fijan el tipo de cambio, ¿no? Tienen, la moneda de ellos llega a tener hasta 3 tipos de valor de acuerdo a cómo sean evaluadas de acuerdo a su sistema económico. Entonces, si las Bitcoin o las criptomonedas pueden ser una salida, lo estaremos observando, pero en este momento es la salida que están teniendo como oportunidad ante esta encrucijada en la que está inmersa Venezuela. A los que habrá que darle seguimiento, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, también seguiremos hablando de los temas que acontecen al mundo. Claro que sí, Venezuela seguramente sí, como Trump no podemos evitar a Maduro y Venezuela bajo ninguna circunstancia. Y reconocer que hay más estados en el mundo que están teniendo padecimientos y que no este es el único y que no hay hambruna en Venezuela. Puede haber una condición de precariedad, pero no creamos todo lo que leemos o escuchamos. Fundamental, vamos con las fake news. Y nos vamos a despedir, muchas gracias, Ileana, de nueva cuenta, con un recuerdo al cantante argelino Rashid Taha, una de las mayores figuras de la música ray y de la escena megredí, quien tristemente falleció en su domicilio de París a los 59 años de edad. Él estuvo en 2004 aquí en el Festival de Centro Histórico en México, y una figura relevante no solo de la música, sino también del activismo y de la cultura. Vaya pues un recuerdo. Una crisis cardíaca le provocó la muerte. Bueno, pero hasta aquí la información. Y nos vemos mañana. Y nos vemos mañana con más noticias culturales.